Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, va a encender las redes sociales. Y es que a todos nos encanta el salseo, la información jugosa, y por supuesto, las noticias del mundo de las celebridades, ¿verdad? Así que prepárense porque hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Can Yaman. Sí, el mismísimo. El hombre que ha hecho suspirar a medio mundo, el galán turco que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Pero esta vez no vamos a hablar de sus músculos, aunque siempre es un placer, admitámoslo, ni de sus series, ni de sus proyectos más recientes. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema un poco más delicado. Hoy vamos a analizar a fondo la relación de Can Yaman con la prensa del corazón, y sobre todo, de un mensaje muy potente que ha lanzado recientemente y que ha resonado en todo el mundo. Y para que no se pierdan nada, les aviso que este vídeo va a estar cargadito de información exclusiva, análisis detallado, y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo esto. Prepárense para un viaje a través de las declaraciones, las interpretaciones, y el impacto que las palabras de Can Yaman han tenido en la farándula internacional. Vamos a desmenuzar cada frase, cada palabra, y a entender el porqué de esta explosión mediática. Pero antes de empezar a desmenuzar todo esto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos sobre sus celebridades favoritas, análisis profundos, noticias de última hora, y por supuesto, todo el chisme que a todos nos gusta. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y si ya están suscritos, muchas gracias por el apoyo. Me encanta tenerlos aquí. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos por el principio para que todos estemos en la misma página. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanto revuelo? ¿Qué es lo que ha hecho que el nombre de Can Yaman vuelva a ser tema de conversación global? Bueno, la verdad es que Can Yaman, desde que saltó a la fama, siempre ha tenido una relación, digamos, tensa, con la prensa del corazón, especialmente con algunos medios específicos. Ha sido perseguido incansablemente por los paparazzi, esos fotógrafos que acechan en busca de la foto, la exclusiva, la imagen que venderá más. Ha tenido que lidiar constantemente con rumores y especulaciones, a menudo infundadas, sobre su vida personal. Y como cualquier persona, con el paso del tiempo y la acumulación de situaciones similares, a veces se cansa. La paciencia, como bien sabemos, tiene un límite. Y es que el precio de la fama es alto y a veces la balanza no se equilibra. Por un lado está el reconocimiento, el cariño del público, las oportunidades laborales. Pero por otro lado está la exposición, la invasión de la privacidad, la constante mirada crítica y las falsas noticias. Y aunque Can Yaman ha sabido manejar su fama con profesionalismo y elegancia, la situación ha llegado a un punto crítico. Pero esta vez la situación llegó a un punto, como les digo, crítico. Can Yaman decidió romper el silencio, y lo hizo de una manera explosiva. En una serie de declaraciones exclusivas, dirigió un mensaje contundente a la prensa, un mensaje que ha resonado en todo el mundo, desde Estambul hasta Hollywood. ¿Qué dijo exactamente? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Qué es lo que le molestó tanto como para tomar la decisión de hablar públicamente? Bueno, para entenderlo mejor, vamos a analizar sus palabras punto por punto, desmenuzando cada frase, cada idea. Las declaraciones fueron muy claras y directas, y creo que merecen ser analizadas con detenimiento, para poder entender toda la dimensión de su mensaje. En primer lugar, Can Yaman expresó su frustración por la constante invasión de su privacidad. Señaló con firmeza que a menudo, la prensa publica noticias falsas o sensacionalistas, inventando historias y tergiversando la realidad. Y esto, por supuesto, no es un problema menor. La invención de historias es algo que afecta, no solo a su vida personal, sino también a su imagen profesional. Es decir, a su trabajo. ¿Cómo te sentirías tú si constantemente se inventaran rumores sobre ti? Imagínense el estrés, la presión, la ansiedad que eso genera. Imaginen la necesidad de estar constantemente defendiéndose, de desmentir lo que se dice. Imaginen la dificultad de mantener una vida personal normal, cuando cada paso, cada encuentro, es analizado, criticado, y a menudo, tergiversado. Es algo que no se lo deseo a nadie y que definitivamente afecta la calidad de vida de cualquiera.
En segundo lugar, el actor turco denunció el acoso constante por parte de los paparazzi. Describió cómo se siente perseguido, acorralado, y cómo esto afecta su día a día. El acoso de los paparazzi no es, ni mucho menos, algo nuevo en el mundo de las celebridades. Es una práctica invasiva, que muchas veces cruza la línea de lo aceptable. Es, en definitiva, una violación del derecho a la intimidad. Es entendible. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a disfrutar de nuestra vida sin ser constantemente molestados, sin sentir que cada movimiento es observado, fotografiado y registrado. Can Yaman, como cualquier persona, tiene derecho a ese espacio personal, a esa intimidad. Es una situación muy delicada porque, por un lado, está el hecho de ser una figura pública, una persona que por su trabajo está expuesta. Y por otro lado, está el derecho fundamental a la intimidad, a la tranquilidad, a la privacidad. Y Can Yaman, como ser humano, también tiene derecho a ello, al igual que todos nosotros. En tercer lugar, y aquí es donde el mensaje de Can Yaman toma una fuerza inusitada, porque en tercer lugar, Can Yaman no se limitó a quejarse, a expresar su descontento. Lanzó un mensaje muy claro, directo y contundente: basta ya. Exigió respeto y dejó claro que no iba a tolerar más este tipo de comportamiento. Es un mensaje de empoderamiento, de decir, hasta aquí hemos llegado. Es una declaración de intenciones, un aviso a navegantes, una clara señal de que las cosas, a partir de ese momento, iban a cambiar. Es un mensaje de firmeza, de valentía y de determinación. Can Yaman no se quedó callado, no se limitó a soportar. Tomó la iniciativa y dijo lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Y eso, sin duda, merece reconocimiento. Pero lo más importante, a mi parecer, es que Can Yaman no solo se dirigió a la prensa del corazón, sino también a sus fans. Les agradeció su apoyo, su cariño, su lealtad, que son fundamentales para su carrera. Pero al mismo tiempo les pidió con respeto que no alimentaran este tipo de contenidos. Les instó a ser críticos, a no creer todo lo que ven y leen, y a defender su privacidad. Es un gesto muy valiente porque reconoce el papel que jugamos todos en este juego, y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones, sobre la forma en que consumimos información. Es una llamada a la responsabilidad, a la conciencia. Can Yaman sabe que en el mundo actual, la información viaja a la velocidad de la luz. Y que a veces nos dejamos llevar por la emoción, por el morbo, y consumimos información sin cuestionarla, sin analizarla, sin preguntarnos si es cierta, o si solo busca sensacionalismo. Y con este mensaje nos invita a ser más reflexivos, más críticos, y a tomar un papel activo en la defensa de la privacidad, no solo de él, sino de todos. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué consecuencias puede tener este mensaje, esta declaración pública? ¿Qué es lo que puede cambiar, a partir de ahora? En primer lugar, creo que estas declaraciones pueden marcar un antes y un después en la relación entre Can Yaman y la prensa del corazón. Es probable que a partir de ahora, los medios sean más cautelosos a la hora de publicar noticias sobre él. Ya no podrán simplemente inventar historias sin fundamento, sin contrastar la información, sin pensar en las consecuencias. Tendrán que ser más rigurosos, más profesionales, y tendrán que tener en cuenta la postura del actor, que es clara y firme. Es un paso importante hacia la defensa de su intimidad y de su imagen. En segundo lugar, el mensaje de Can Yaman puede inspirar a otras celebridades a alzar la voz. No es el único que sufre este tipo de acoso, este tipo de invasión de su privacidad. Su valentía, su determinación, puede animar a otros a tomar medidas similares, a defender sus derechos. Es importante recordar que las figuras públicas también son personas, y tienen derecho a su privacidad, a su seguridad y a su bienestar emocional. Y con este mensaje Can Yaman abre un camino para que otros puedan seguirlo. En tercer lugar, este mensaje puede concienciar al público sobre la importancia de ser críticos con la información que consumimos. Nos invita a reflexionar sobre el papel que jugamos en la difusión de rumores y especulaciones, y a ser más responsables a la hora de informarnos. ¿Cuántas veces hemos leído una noticia sin cuestionarla, sin preguntarnos si es verdad, o si solo busca generar clics, obtener más atención? ¿Cuántas veces hemos compartido una noticia sin verificarla, sin pensar en el impacto que puede tener? Este mensaje nos invita a ser más conscientes, más críticos, y a tomar un papel activo en la búsqueda de la verdad. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la situación que ha generado el mensaje de Can Yaman?
En mi opinión, este es un claro ejemplo de cómo la fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, te da visibilidad, reconocimiento, muchas oportunidades, te abre puertas, te permite llegar a millones de personas. Pero por otro lado, te expone a un escrutinio público constante, te quita parte de tu libertad, de tu privacidad, y te somete a una presión constante. Es un precio alto que hay que pagar. Creo que la clave está en encontrar un equilibrio. En saber protegerse, en establecer límites claros, y en rodearse de personas de confianza. Es fundamental tener una buena relación con la prensa, pero sin dejar que te dominen, sin permitir que invadan tu espacio personal. Es fundamental tener una buena estrategia de comunicación, y saber cómo manejar las situaciones de crisis. También es importante ser consciente de que el mundo de las celebridades es un negocio, y que la prensa del corazón a menudo se mueve por intereses económicos. Por eso es fundamental no tomarse todo al pie de la letra, y ser críticos con la información que recibimos. Hay que aprender a discernir, a diferenciar la información veraz de la especulación, la manipulación y la mentira. Y por último, pero no menos importante, creo que este mensaje nos recuerda la importancia de la empatía. Detrás de cada noticia, de cada titular, de cada foto, hay una persona, con sentimientos, con preocupaciones, con una vida, con una familia, con amigos, con sueños, con anhelos. Y debemos respetar eso. Debemos recordar que las figuras públicas, por más que estén en el ojo del huracán, son personas, y merecen respeto y consideración. Y ahora vamos a mi opinión personal, que es lo que más nos interesa, ¿verdad? ¿Qué me parece todo esto? Bueno, para empezar, me parece admirable la valentía de Can Yaman. Tomar la iniciativa a alzar la voz no es fácil, y creo que demuestra su madurez, su determinación, y su capacidad de liderazgo. Demuestra que es una persona que no se conforma, que no se queda callada, y que está dispuesta a luchar por lo que considera justo. También me parece muy importante el mensaje que ha lanzado a sus fans. Nos invita a ser más conscientes de nuestro papel como consumidores de información, y a ser más críticos con lo que vemos y leemos. Nos invita a ser más responsables, y a no dejarnos llevar por el sensacionalismo, por el morbo, por la curiosidad malsana. Y por último, creo que este es un claro ejemplo de cómo la industria del entretenimiento necesita un cambio. Necesitamos una prensa más responsable, un público más crítico, y celebridades más protegidas. Necesitamos una industria que respete la privacidad, que valore la dignidad, y que no se base en la explotación de las personas. Necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio cultural, que nos permita disfrutar del mundo de las celebridades sin caer en la invasión, en el acoso, y en la falta de respeto. Y ahora, para que todo quede claro, vamos a resumir los puntos clave de este análisis. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos aprendido? En resumen, el mensaje de Can Yaman es mucho más que una simple queja. Es una declaración de principios, una llamada a la reflexión, un aviso a navegantes, y un paso importante hacia la defensa de la privacidad y la dignidad de las celebridades. Es una invitación a la reflexión, a la empatía, y a la responsabilidad. Es un mensaje que nos interpela a todos, porque todos somos parte de este juego. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro análisis. Espero que les haya gustado el vídeo, y que les haya parecido interesante la información que hemos compartido. ¿Qué hemos hecho hoy? Hemos analizado en profundidad el mensaje de Can Yaman a la prensa del corazón, desmenuzando cada palabra, cada frase. Hemos destacado su frustración por la constante invasión de su privacidad, el acoso de los paparazzi, y su firme llamado al respeto. Hemos profundizado en las implicaciones de sus declaraciones, el impacto que pueden tener en la prensa, y la importancia de la empatía. Hemos visto cómo estas declaraciones pueden influir en otras celebridades, y en el público en general. Hemos hablado sobre la importancia de ser críticos con la información que consumimos, y de la responsabilidad que tenemos como consumidores. Y por supuesto, hemos compartido nuestras opiniones sobre el tema. Les agradezco muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya parecido informativo, entretenido, y que les haya dado material para pensar. Espero que se lleven algo de este análisis. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre el mensaje de Can Yaman? ¿Están de acuerdo con él? ¿Creen que este tipo de declaraciones pueden cambiar algo? ¿Qué tipo de impacto puede tener esto en la industria del entretenimiento? ¿Creen que otras celebridades deberían seguir su ejemplo? Déjenmelo saber en los comentarios.
Quiero leer sus opiniones, debatir, compartir ideas. La conversación está abierta. Quiero saber qué piensan. No se queden callados. Compartan sus puntos de vista, sus reflexiones, sus críticas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like. Es muy importante para el canal, para que lleguemos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con todos aquellos que les guste el mundo de las celebridades y el salseo, que estén interesados en el tema. Compartan el análisis, compartan la discusión. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. En el canal encontrarán análisis, noticias, entrevistas, todo sobre sus celebridades favoritas. No se pierdan nada. Los espero con ansias en los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo análisis, en la próxima noticia, en el próximo chisme. Un abrazo gigante. Cuídense mucho. Y chao, chao.